Los pasillos de metal de la nave insignia Yan resonaban con los sonidos de la batalla. La sangre humana espesa y carmesí se mantenía en los pisos fríos. El testimonio de la feroz resistencia que había encontrado el enjambre Yan, los invasores insectoides que habían conquistado incontables mundos y esclavizado a millones, nunca se habían encontrado con un enemigo como la humanidad. Durante el VIH Yan había barrido la galaxia con su conquista implacable, consumiendo cada civilización en su PTH. Planetas enteros habían caído ante su poder. Sus poblaciones habían sido exterminadas o absorbidas por la vasta máquina de guerra del VIH. Ninguna especie había podido resistir sus abrumadores números y brutal eficiencia hasta que llegaron a la remota colonia humana de Arcadia. En Arcadia, los humanos habían montado una desesperada resistencia final. La colonia, un pequeño puesto avanzado en los márgenes del espacio humano, nunca estuvo destinada a ser un campo de batalla, pero cuando llegó la flota Yan, los colonos no tuvieron más opción que luchar. Dirigidos por el capitán Chris Henderson, un oficial militar experimentado con una reputación de tácticas poco ortodoxas, los defensores humanos se prepararon para hacer su última resistencia. Eran imposiblemente superados en número por el enjambre Yan con sus interminables oleadas de soldados insectoides y imponentes máquinas de guerra parecían imparables. Pero los humanos lucharon con una tenacidad que aturdió a sus enemigos alienígenas. Se atrincheraron usando el accidentado terreno de la colonia a su favor, colocando trampas y emboscadas que diezmaron las fuerzas Yan. El capitán Henderson estaba en el corazón de la batalla, dirigiendo a sus tropas, con una precisión tranquila que soportaba el caos que lo rodeaba. Sabía que estaban luchando una batalla perdida que Arcadia eventualmente caería, pero también sabía que cada soldado Yan que mataran era uno menos que podría amenazar al resto de la humanidad. El comandante Yan, Fornax, observó cómo se desarrollaba la batalla desde el puente de su nave insignia. Nunca había visto nada igual. Los humanos lucharon con un salvajismo y una determinación que eran completamente ajenos a los Yan, que operaban como una mente colectiva carente de voluntad individual. Fornax siempre había creído que el VIH era invencible, pero los humanos estaban demostrando ser un adversario formidable a medida que la batalla continuaba. Fornax se fascinó cada vez más por los humanos y ordenó a sus soldados capturar vivo al capitán Henderson con la esperanza de estudiar esta extraña especie y entender qué los llevó a realizar hazañas tan extraordinarias en batalla. Henderson finalmente fue capturado, su cuerpo golpeado y ensangrentado, pero su espíritu intacto. Fornax ordenó que lo llevaran a la cámara de interrogatorio donde lo esperaban los dispositivos de tortura más avanzados de los Yan. Pero a pesar del dolor, Henderson se negó a quebrarse. Escupió sangre a sus captores y juró que la humanidad nunca se rendiría. Has provocado a un enemigo que no puedes derrotar. Anderson gruñó con su voz orar. Pero desafiante, veremos tu cabeza arder antes de que nos rindamos. Fornax se sorprendió por las palabras de Henderson. Los Yan fueron criados para la conquista. Toda su sociedad se construyó en torno a la idea de dominio y control. Pero aquí había una criatura que parecía prosperar con la resistencia que se negaba a ser intimidada incluso ante una muerte segura. Fornax nunca había encontrado nada parecido a medida que pasaban los días. Fornax se sintió atraído por el prisionero humano que visitó, Henderson. A menudo hacía preguntas tratando de entender qué hacía a los humanos tan diferentes. Henderson, por su parte, se mantuvo desafiante, pero también sintió algo en Fornax: la curiosidad, un destello de individualidad que era raro entre los Iron. Lentamente un extraño vínculo comenzó a formarse entre los dos Fornax. A pesar de su lealtad al VIH, no pudo evitar admirar la resistencia de Henderson y Henderson, aunque odiaba a los Yan con cada fibra de su ser, vio en Fornax el potencial para algo más que una conquista sin sentido. Una noche, a través de un interrogatorio particularmente intenso, Fornax tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra. Liberó a Henderson, liberando al humano de sus ataduras al ayudarlo a escapar. De la nave insignia, juntos huyeron en un transbordador robado, forjando una alianza improbable entre captor y cautivo, mientras se precipitaban a través del espacio. Perseguidos por el implacable enjambre Yan, Henderson y Fornax comenzaron a tramar un plan. Llevarían la lucha al mismo
destrozarían Suho en la galaxia y liberarían los innumerables mundos que habían caído bajo su control. El viaje. El camino por delante sería largo y peligroso, pero Henderson estaba preparado. Había visto de lo que era capaz la humanidad cuando se la empujaba al límite y sabía que tenían la fuerza para derrotar a John Fornax. Por su parte, estaba empezando a ver el mundo. A través de nuevos ojos, el dominio de His no era tan absoluto como alguna vez había creído, y los humanos le habían demostrado que había más en la vida que la conquista. Juntos desafiarían a His y encenderían un fuego que se extendería por toda la galaxia. Los Yan habían subestimado a la humanidad y ahora pagarían el precio. El transbordador atravesó el espacio. Sus motores fueron llevados al límite cuando Chris Henderson y Fornax huyeron de la flota Yan. Detrás de ellos, la vasta extensión del territorio de la HS Yan se alzaba. La oscura y hostil región del espacio donde ninguna nave humana se había aventurado y sobrevivido. Las estrellas. Fuera de la cabina se desdibujaron en rayas de luz mientras el transbordador se hundía más profundamente en el vacío. Henderson agarró los controles con fuerza. Sus nudillos estaban blancos por la tensión. El transbordador era una pequeña nave desarmada construida para el transporte, no para el combate. Era un milagro que hubieran logrado escapar de la nave insignia Yan, pero su suerte solo podía durar tanto tiempo. El enjambre Yan era implacable, y no pasaría mucho antes de que sus perseguidores los alcanzaran. Forks sembró semillas junto a Henderson. Igualmente tenso, el guerrero Yan había pasado toda su vida sirviendo al VIH y ahora se encontraba fugitivo, traidor a su propia especie. Era una sensación extraña e inquietante, pero Fornax sabía que había tomado la decisión correcta. La conquista de los Hayes había ido demasiado lejos y era hora de un cambio. Necesitamos encontrar un lugar donde escondernos, dijo Forak con voz baja. Un estruendo en algún lugar donde el enjambre no nos encontrará. Henderson asintió con la cabeza, sus ojos escaneando la consola de navegación del transbordador. Allí, dijo, señalando un sistema distante en el borde del mapa. Gormi 9 es una luna remota con mucha cobertura natural. Podríamos perderlos allí. Forks estudió el mapa. Sus ojos insectoides se entrecerraron. Es arriesgado. Los Yan tienen patrullas en ese sector. Todo es arriesgado, respondió Henderson, seriamente, pero es nuestra mejor oportunidad con la decisión tomada. Henderson ajustó el curso del transbordador y estableció una nueva trayectoria para Gormak 9. Los motores del transbordador se activaron impulsándolos hacia su destino. El viaje tomaría varias horas, y ambos hombres sabían que tendrían que estar en alerta máxima todo el tiempo mientras viajaban por el vacío. La tensión entre los dos comenzó a disminuir, reemplazada por una sensación de respeto mutuo. Henderson había llegado a ver a Forks no solo como un enemigo, sino como un aliado valioso, y Forks, a pesar de su lealtad hacia él, no podía negar la fuerza y determinación que había visto en Henderson. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?», Henderson preguntó rompiendo el silencio. «¿Por qué me ayudaste a escapar?», Fornax vaciló. Sus mandíbulas chasquearon suavemente. «El Achid siempre ha sido mi hogar», comenzó lentamente. «Pero después de ver la forma en que su gente F, empecé a cuestionar las cosas. El VIH nos enseña que la conquista es la única forma en que todas las demás especies son débiles y merecen ser subyugadas, pero ustedes, los humanos, son diferentes. Luchan con un fuego que nunca había visto antes». Henderson asintió, entendiendo que no nos rendimos fácilmente. Está en nuestra naturaleza que el fuego continúe. Forks me hizo darme cuenta de que tal vez el Het no es tan invencible como siempre hemos creído. Tal vez haya otras formas de vivir, otras formas de ser. Fuerte, Henderson no pudo evitar sonreír, ¿sabes? Nunca pensé que escucharía eso de un Jan Fornax. Soltó una risa baja y retumbante. Y nunca pensé que estaría sentado en una lanzadera con un humano huyendo de mi propia gente. La vida está llena de sorpresas. Los dos hombres volvieron a quedarse en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El viaje a Gormek 9 fue largo y lleno de peligros, pero estaban decididos a llevarlo a cabo. Ahora tenían una misión, un propósito que iba más allá de su propia supervivencia. Iban a llevar la pelea al infierno e iban a
ganar a medida que la lanzadera se acercaba a Gormek 9. El estado de ánimo se volvió tenso una vez más. La luna era un lugar desolado cubierto de montañas dentadas y profundos barrancos. Era el lugar perfecto para esconderse. Pero también estaba lleno de peligros. Las patrullas Jan eran la menor de sus preocupaciones. Gormek 9 era el hogar de todo tipo de depredadores mortales. Criaturas que podrían destrozar a un hombre en segundos. Estamos entrando en la atmósfera. Henderson dijo que su voz era firme, va a ser un aterrizaje duro. El transbordador se sacudió violentamente mientras descendía a través de la espesa atmósfera de la luna. Henderson luchó con los controles, tratando de mantener la nave estable mientras se precipitaba hacia la superficie. El paisaje de abajo era una mancha de rocas levantadas y polvo arremolinado, y por un momento pareció que iban a estrellarse. Pero Henderson era un piloto hábil y logró hacer descender el transbordador en una sola pieza, aunque con un impacto que sacudió los huesos. La nave se deslizó por el suelo rocoso, levantando una nube de polvo sobre los escombros antes de detenerse finalmente. Bueno, todavía no estamos muertos, murmuró Henderson, desabrochando su arnés y poniéndose de pie. Fornax siguió su ejemplo. Su cuerpo insectoide se movía con una gracia fluida. Salgamos de aquí antes de que los iones nos encuentren. Los dos hombres salieron del transbordador. Sus botas crujieron en el suelo rocoso. El aire era delgado y frío, y el paisaje a su alrededor era duro e implacable. Estaban en medio de la nada sin recursos ni respaldo. Pero estaban vivos, y eso era todo lo que importaba. Cuando comenzaron a evaluar el daño al transbordador, un grito penetrante resonó en el barranco. Henderson y Fornax congelaron sus ojos. Escaneando las sombras de la oscuridad emergió un grupo de depredadores reptiles. Sus 6 piernas musculosas los impulsaron hacia adelante con una velocidad aterradora. «¡Prepárense!», gritó Henderson sacando su arma. Fornax ya estaba moviendo su rifle de plasma, escupiendo rayos de energía abrasadores a las bestias que cargaban el primer depredador. Cayó su cabeza vaporizada por un disparo bien dirigido, pero los otros siguieron llegando, sus ojos brillando con un hambre depredador. Henderson y Fornax lucharon espalda contra espalda. Sus armas ardían mientras intentaban detener el asalto implacable. El aire estaba denso, con el hedor de carne quemada y ozono, y el suelo pronto estuvo lleno de los cadáveres humeantes de los depredadores. Cuando la última de las criaturas había caído, Henderson bajó su arma, respirando pesadamente. «Supongo que estamos a mano», dijo dándole una palmada a Fornax en el hombro. Fornax asintió con sus mandíbulas, haciendo clic en lo que podría haber sido una sonrisa por ahora mientras trabajaban para reparar el transbordador. Los dos hombres comenzaron a compartir historias de sus pasados, sus culturas, y la cadena de eventos que los había llevado a esta improbable alianza. En esos momentos de peligro y propósito compartidos, se forjó un vínculo, un puente que cruzaba el abismo entre dos especies que alguna vez estuvieron atrapadas en un amargo conflicto. El viaje que les esperaba sería difícil, pero ya no estaban solos. Juntos enfrentarían los desafíos que les esperaban y llevarían la lucha al límite. El transbordador LIM, a través del espacio, sus sistemas apenas se mantenían unidos después del aterrizaje brusco en Gormek. 9 Chris Henderson y Fornax habían logrado reparar lo peor del daño, pero la nave todavía estaba en mal estado. Estaban corriendo con tiempo prestado y ambos lo sabían. Su destino era un sistema controlado por humanos en el borde del territorio. Ya un lugar donde podían reagruparse y planificar su próximo movimiento. El viaje era peligroso. Cada salto a través del hiperespacio tensaba los sistemas ya frágiles del transbordador y la constante amenaza de las patrullas Jian lo convertía en una experiencia estresante. Henderson y Fornax se turnaban para monitorear los sensores sus ojos escaneando las pantallas en busca de cualquier señal de naves enemigas. Sabían que si estaban atrapados, no habría escapatoria esta vez mientras se acercaban a su destino. Henderson sintió una creciente sensación de inquietud. El sistema controlado por humanos al que se dirigían, conocido como Bastion Prime, era una de las últimas fortalezas en este sector. Era un lugar de refugio para aquellos que huían del enjambre Jan, pero también estaba fuertemente fortificado.
Si el Ion los encontraba antes de que pudieran llegar a Bastion Prime, todo el sistema podría estar en riesgo. Nos estamos acercando al borde exterior del perímetro de defensa de Bastion Prime, Henderson dijo con voz tensa. Esperemos que no nos confundan con una nave enemiga. Forax, que había estado en silencio durante la mayor parte del viaje, finalmente habló. Su gente reconocerá la firma de su nave, ¿no es así? Henderson negó con la cabeza. Esta lanzadera es de fabricación Yan. Desactivamos la mayoría de sus sistemas de seguimiento, pero no hay garantía de que nuestra gente la reconozca como amistosa. Tendremos que tener cuidado. La lanzadera salió del hiperespacio. Las estrellas volvieron a enfocarse a su alrededor en la distancia. Henderson pudo ver las luces brillantes del espacio de Bastion Prime. Estaciones y plataformas de defensa. Fue un sitio agradable, pero también significaba que estaban entrando en la parte más peligrosa de su viaje. Está bien, Forks. Esperemos que esto funcione. Henderson murmuró abriendo un canal de comunicación a la plataforma de defensa más cercana. Este es el capitán. Chris Henderson de la Fuerza de Defensa Trin. Nos acercamos a Bastion Prime con un paquete de inteligencia crítico. Solicitando autorización inmediata para Doc, hubo una pausa tensa mientras los operadores de la plataforma de defensa procesaban la comunicación inesperada. Henderson podía imaginar la confusión en el otro extremo. Mientras intentaban verificar su identidad y darle sentido a la situación, capitán. Henderson, su transpondedor de transbordador no es reconocido. Fue la respuesta a la voz. Llena de sospecha, está en un espacio restringido. Identifique a su pasajero y explique su situación o será despedido. Henderson miró a Fornax, quien asintió levemente. No tenía sentido ocultar la verdad. Mi pasajero es un comandante Yan desertor llamado Fornax. Henderson dijo con tono firme que tiene información vital sobre sus operaciones. Necesitamos obtener esta información al comando. Inmediatamente. No somos hostiles, repito, no somos hostiles. El silencio que siguió fue aún más desconcertante. Henderson podía sentir el sudor en su frente mientras esperaba una respuesta. Si la plataforma de defensa decidía que eran una amenaza, serían vaporizados en segundos, en espera de verificación. El operador finalmente respondió el tono menos acusatorio, pero aún cauteloso. Los minutos pasaron como horas mientras el transbordador se desplazaba lentamente hacia Bastion Prime. Henderson mantuvo sus manos firmes en los controles, listo para hacer una maniobra desesperada si las cosas iban mal. Forax permaneció en silencio, sus mandíbulas haciendo clic suavemente mientras observaba las pantallas. Capitán Henderson, está autorizado a acercarse. La voz del operador crepitó de vuelta por encima del Venga. Será escoltado a la bahía de Atraque 7. Cualquier desviación de su curso asignado será respondida con fuerza letal, ¿entiende? ¿Entendido? Henderson respondió con un suspiro de alivio. Vendremos en 2 Trin. Los cazas aparecieron junto al transbordador, sus formas elegantes, erizadas de armamento. Henderson siguió su ejemplo, guiando el transbordador hacia la enorme estación espacial que servía como centro de defensa principal de Bastion Prime, mientras se acercaban a la bahía de Atraque 7. Henderson no pudo evitar sentir una sensación de pavor. Sabía que esto era solo el comienzo de una pelea mucho más grande. El transbordador aterrizó con un golpe suave, las abrazaderas de acoplamiento que lo aseguraban en su lugar. Henderson apagó los motores y miró a Forax. ¿Listo?, preguntó. Tan listo como alguna vez lo estaré. Fornax respondió con su tono propio y legible. La bahía de Atraque era un hervidero de actividad mientras desembarcaban soldados técnicos y oficiales se movían, con un propósito. Sus expresiones una mezcla de curiosidad y sospecha, mientras observaban a la extraña pareja. Henderson notó que un escuadrón de marines fuertemente armados se acercaba. Con sus armas apuntando a Fornax a gusto, Henderson gritó, levantando sus manos en un gesto de despreocupación. Él está conmigo. Los marines no bajaron sus armas, pero su líder, una mujer de rostro severo con el rango de mayor, dio un paso adelante. Capitán Henderson, soy Mayor Alana Reese. Necesitarás venir con nosotros. El comando quiere informarles. A ambos inmediatamente. Henderson asintió, entendiendo la urgencia liderar el camino. Mayor, mientras eran escoltados a través de los pasillos laberínticos de la estación espacial, Henderson podía sentir el peso de lo que estaban a punto de revelar. Por la deserción de Max y la inteligencia que llevaba, podría cambiar el curso de la
guerra, pero también pintaría un objetivo aún más grande en la espalda de la humanidad. Guiados, entramos en una sala de reuniones segura, donde un grupo de oficiales de alto rango los esperaba. La sala estaba tenuemente iluminada con un gran proyector hueco que mostraba un mapa del espacio controlado por los Jan. Los oficiales se giraron cuando Henderson y Fornax entraron. Sus expresiones eran una mezcla de escepticismo y anticipación. El capitán Ersen, uno de los oficiales, un almirante canoso con una cicatriz que le recorría la mejilla, comenzó. «Tienes mucho que explicar. Empecemos por el por qué tienes a un comandante Jan en nuestra sala de guerra». Henderson se puso firme. Su voz era firme cuando comenzó su informe. «Almirante, este es Fornax, un comandante de alto rango en el enjambre Ian. Ha desertado y está dispuesto a proporcionarnos información crítica sobre las operaciones de los Haves, para recortar una vulnerabilidad potencial que podría cambiar el curso de la guerra». Los oficiales intercambiaron miradas. Sus expresiones se endurecieron al absorber la gravedad de las palabras de Henderson. El almirante hizo un gesto para que Fornax diera un paso adelante. «Comandante Fornax, ¿es cierto?». El almirante le preguntó a Tom con frialdad y de manera directa. Fornax asintió con su postura rígida, pero no agresiva, «Es cierto. He visto la fuerza de la humanidad y creo que el dominio de Achid no es tan seguro como alguna vez pensamos. Puedo proporcionártelo, información que te ayudará a atacar el corazón de la colmena. Pero debemos actuar rápidamente». La habitación quedó en silencio mientras los oficiales consideraban las implicaciones. Henderson podía ver las ruedas girando en sus mentes, los cálculos de riesgo versus recompensa. Finalmente, el almirante habló muy bien. «Forks, escucharemos lo que tienes que decir. Pero entiende esto. Si nos traicionas, si esto es algún tipo de trampa, no habrá un rincón de la galaxia donde puedas esconderte de nuestra retribución». Forks encontró la mirada del almirante inquebrantable. «Entiendo, almirante, pero te aseguro que mi lealtad a la Ajaí ha terminado. Mi único objetivo ahora es verlo destruido». Con eso, Fornax comenzó a transmitir la información que había reunido, habló de la estructura de mando de la Ashi, sus debilidades, y lo más importante, la existencia de un virus neuro, un arma que podría interrumpir el vínculo psíquico de la mente de la colmena y arrojar a todo el enjambre al caos. Henderson vio cómo las expresiones del oficial cambiaban del escepticismo a la determinación sombría. El almirante se inclinó hacia adelante. Sus ojos se fijaron en la pantalla holográfica. «Si lo que estás diciendo es cierto, podríamos el VIH y ganar el tiempo que necesitamos para lanzar una contraofensiva a gran escala. Es una posibilidad remota», añadió Henderson. «Pero es nuestra mejor oportunidad». La sala zumbó con conversaciones tranquilas mientras los oficiales discutían el plan. Finalmente, el almirante se puso de pie, tomó su decisión. «Capitán Henderson, comandante Fornax, usted permanecerá aquí mientras verificamos esta información. Si es correcta, se le dará el mando del equipo de ataque. Vamos a llevar la lucha al máximo». Mientras los oficiales salían de la sala, Henderson sintió una oleada de adrenalina. La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora tenían un plan, la oportunidad de atacar al corazón del enemigo y cambiar el rumbo a favor de la humanidad. Fornax se volvió hacia Henderson. Sus mandíbulas chasquearon suavemente. «Parece que nuestro viaje está lejos de terminar». El capitán Henderson asintió con una mirada determinada en sus ojos. «No, no es así, pero esta vez vamos a la ofensiva». El Alto no sabrá que los golpeó juntos. Se prepararon para la siguiente fase de su misión, sabiendo que el destino de la galaxia descansaba sobre sus hombros. La batalla que se avecinaba sería feroz. Pero Henderson estaba listo. Los humanos y su improbable aliado estaban a punto de atacar el corazón de la colmena, y nada se interpondría en su camino. La sala de reuniones vibraba con la energía de la preparación y la anticipación. El plan para atacar el corazón de la colmena era audaz, y los riesgos eran monumentales. El virus neuro, un arma diseñada para cortar el vínculo psíquico que unía al enjambre y al grupo, era la mejor oportunidad de la humanidad para cambiar el rumbo de la guerra, pero desplegarlo no sería una hazaña pequeña. El centro de mando estaba ubicado en las profundidades del espacio Jan, protegido por las defensas más formidables que la galaxia había visto jamás. El capitán Chris
Henderson y el comandante Fornax habían recibido el mando de un equipo de ataque compuesto por los mejores soldados en operativos. De toda la coalición, estos eran la élite los que se habían enfrentado a los Yan en batalla y vivieron para contarlo. Sabían lo que estaba en juego y estaban preparados para hacer lo que fuera necesario para ver la misión. A través del plan, simple en concepto pero complejo en ejecución, el equipo se infiltraría en el centro de comando de los Habes, plantaría el virus neuro y escaparía antes de que el enjambre pudiera reaccionar. Cada detalle tenía que ser planeado meticulosamente, cada contingencia. Se tenía en cuenta el fracaso no era una opción si los atrapaban o el virus fallaba. La humanidad estaría condenada. Mientras el equipo de ataque se reunía en el hangar, Henderson les dirigió su voz con el peso del momento. Todos sabemos a qué nos enfrentamos. Los Yan han dominado esta galaxia durante años, pero nunca se han enfrentado a nada como nosotros. Hemos explotado, hemos luchado, y ahora es el momento de llevar la pelea contra ellos. Tenemos una oportunidad en esto. Hagamos que cuente. Fornax estaba a su lado. Su presencia era un recordatorio constante de la improbable alianza que los había traído hasta aquí. El comandante Yan había demostrado su lealtad una y otra vez, y el equipo había llegado a confiar en él como uno de los suyos. Pero Fornax sabía que la confianza era frágil y llevaba la carga de saber que sus antiguos camaradas lo verían como un traidor. El equipo de ataque abordó un crucero furtivo muy modificado, diseñado para burlar los sistemas de detección avanzados de Yan. El crucero Coden, llamado Phantom, estaba equipado con tecnología de camuflaje de última generación y un conjunto de contramedidas para evitar los sensores enemigos. Era la mejor nave que tenía la humanidad, pero incluso él tendría dificultades para evadir las formidables defensas del HI. Mientras el Phantom dejaba Bastion Prime, la tensión entre la tripulación era palpable. Se dirigían a lo profundo del territorio enemigo sin garantía de éxito o supervivencia. Pero cada miembro del equipo estaba comprometido con la misión, sabiendo que sus acciones podrían decidir el destino de miles de millones. El viaje al centro de comando del HIV estaba plagado de peligros. El Phantom navegó a través del espacio Yan, evitando patrullas y bordeando los bordes de sistemas fuertemente fortificados. La tripulación operaba casi en silencio. Cada movimiento estaba calculado para evitar ser detectado. Forks proporcionó inteligencia crucial, guiando la nave a través de la compleja red de defensas y, después de lo que pareció una eternidad, el Phantom llegó a su destino, el corazón del enjambre Yan, una estructura masiva que empequeñecía todo lo que los humanos habían encontrado. El centro de comando del Chiae era una estación colosal, una red extensa de túneles y cámaras que albergaban los sistemas de liderazgo y coordinación del enjambre. Fue aquí donde se desplegaría el virus neuro que atacaría el núcleo mismo del poder del HI, los Phantom. La tecnología de camuflaje lo mantuvo oculto mientras se acercaba a la estación, pero el equipo sabía que no podían confiar solo en el sigilo. La estación estaba repleta de soldados Yan y un movimiento incorrecto podría significar un desastre. El equipo se preparó con su armadura diseñada para resistir el poderoso armamento de los Yan y se preparó para la infiltración. Fornax lideró el camino usando su conocimiento de su Leo para guiar al equipo a través de los pasillos laberínticos. El aire estaba denso por la tensión. A medida que se adentraban en la estación, cada sombra era una amenaza potencial. El equipo se encontró con varias patrullas, pero la presencia de Nax y su pensamiento rápido les permitieron evitar el conflicto. Se movieron silenciosamente a través del corazón del territorio enemigo. Finalmente llegaron a la cámara central donde se desplegaría el virus neuro. La habitación era enorme, llena de maquinaria orgánica que pulsaba con una luz tenue y misteriosa. Este era el centro neurálgico del VIH, el lugar donde el vínculo psíquico que unía al enjambre era más fuerte. Henderson hizo una señal al equipo para que tomara sus posiciones. El virus tenía que cargarse directamente en el sistema de comando central, una tarea que requería precisión y velocidad. El equipo instaló su equipo. Henderson mantuvo una estrecha vigilancia sobre las entradas, sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que fueran descubiertos. Fornax trabajó rápidamente sus manos insectoides, moviéndose con práctica, de eficiencia mientras conectaba el virus a los sistemas Xi. El proceso era complejo,
requiriendo que pasara por alto múltiples capas de seguridad, mientras se aseguraba de que el virus permaneciera sin detectar hasta que fuera demasiado tarde justo cuando la carga estaba a punto de completarse. Las alarmas sonaron, el VIH había detectado su presencia y el enjambre estaba convergiendo en su ubicación. El corazón de Henderson se aceleró cuando vio la primera ola de soldados Yan entrando en la cámara, sus armas levantadas y listas para disparar. Los detuvieron. Henderson gritó sacando su propia arma y abriendo fuego. La cámara estalló en Menontzvindamachoron. Caos mientras el equipo de ataque se enfrentaba a los soldados Yen, el aire se llenó con el sonido de rondas de pulso y ráfagas de plasma. El parpadeo de los escudos de energía iluminando la oscuridad. El equipo luchó con todo lo que tenían, pero los Yan eran implacables, sus números abrumadores. Fornax trabajó furiosamente sus mandíbulas haciendo clic en concentración mientras completaba los pasos finales de la carga. El neurovirus estaba a segundos de activarse, pero los Yan se acercaban, rápido. Henderson y los demás formaron una línea defensiva de espaldas a la consola central mientras luchaban para comprarle a Forax el tiempo que necesitaba casi allí. Forax gritó con voz tensa: solo unos segundos más. La visión de Henderson se estrechó mientras se enfocaba en el Yan, que se acercaba a su arma, ardía mientras cortaba uno tras otro. El equipo estaba aguantando, pero apenas podían aguantar mucho más. Luego, con una última pulsación de tecla, Fornax activó el neurovirus. La habitación se inundó con una luz cegadora, mientras el virus se propagaba a través de los sistemas High, cortando el vínculo psíquico que unía al enjambre. Juntos, los soldados Yan congelaron sus movimientos, volviéndose erráticos mientras el virus se apoderaba. «Está hecho, Forks», gritó alejándose de la consola. «Tenemos que salir». De aquí ahora Henderson no necesitó que se lo dijeran dos veces. Retrocedan todos al punto de extracción. El equipo luchó para volver a la estación. Los soldados Yan ahora en completo desierto. El virus había hecho su trabajo y el VIH estaba colapsando en el caos. Pero el equipo no podía darse el lujo de celebrar. Todavía tenían que escapar. El fantasma los estaba esperando, sus motores preparados para una escapada rápida. El equipo abordó la nave, su armadura chamuscada y maltratada por la batalla, mientras el fantasma se alejaba. De la estación, Henderson miró hacia atrás al centro de comando de los GIES, ahora un faro parpadeante. «De caos lo logramos», murmuró más para sí mismo que para cualquier otra persona. Fornax, sentado a su lado, asintió: «Sí, pero la guerra está lejos de terminar. El VIH se recuperará y vendrán por nosotros». Henderson suspiró sabiendo que Fornax tenía razón. Habían dado un golpe devastador, pero el enjambre y era enorme y la lucha continuaría, pero por ahora habían ganado una victoria crítica, una victoria que podría cambiar el curso de la guerra. Mientras el fantasma regresaba a Bastion Prime, la tripulación se permitió un momento de alivio. Habían enfrentado el corazón del Jave y vivió para contarlo. El camino por delante sería difícil, pero estaban listos para lo que viniera después. La galaxia había subestimado a la humanidad, y ahora era el momento de mostrarle a los Yan de lo que realmente eran capaces. En Bastion Prime la atmósfera estaba eléctrica. Con la noticia de la exitosa misión, el equipo de ataque había regresado como héroes. Su audaz incursión en el centro de comando de los VIH, difundiendo esperanza en toda la coalición. El virus neuro había paralizado la coordinación del enjambre. Yan, que condujo a una serie de victorias, como fuerzas humanas y aliadas, aprovecharon el caos. Pero la victoria fue agridulce. Los Yan no fueron derrotados, solo heridos. Los informes de brutales contraataques comenzaron a llegar mientras el enjambre buscaba recuperar el control. La coalición se preparó para una represalia de escala sin precedentes, sabiendo que el VIH no aguantaría este golpe de brazos cruzados. Henderson y Fornax fueron llamados de regreso a la sala de guerra para un informe con los altos mandos de la coalición. El estado de ánimo estaba tenso. El peso de la batalla venidera presionando a todos en la sala. Habían atacado en el corazón del Ola, pero ahora todo el poder del enjambre Yan descendería sobre ellos. ADM Meral Rov, el oficial militar de más alto rango de la coalición, se dirigió a los líderes reunidos. «El virus neuro nos ha dado una ventaja, pero
Los Yan se están reagrupando. Hemos recibido información de que están reuniendo una flota más grande que cualquier cosa que hayamos visto. Antes de que su objetivo sea Bastion Prime, la sala quedó en silencio mientras las implicaciones de Novendenpi. Las palabras del almirante se hundían. Bastion Prime era la fortaleza más importante de la coalición. El eje de sus defensas, si cayera, todo el esfuerzo de guerra colapsaría. Necesitamos prepararnos. Almirante Robe continuó: cada nave, cada soldado, cada recurso que tenemos debe estar listo para defender este sistema. Esta será la batalla que decide el destino de la galaxia. Henderson sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Los Yan habían sido humillados y ahora venían por venganza. La lucha que se avecinaba sería diferente a cualquier otra que hubieran enfrentado antes. Una lucha desesperada por la supervivencia contra un enemigo que no se detendría ante nada para verlos destruidos. Fornax, de pie junto a Henderson, permaneció en silencio. Su expresión era ilegible. Conocía a los Gion mejor que nadie y comprendía la ferocidad de la respuesta que se avecinaba, pero también sabía que esta era su oportunidad. Si podían mantener Bastion Prime, podrían cambiar el rumbo de la guerra para siempre. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad mientras la coalición se preparaba para la batalla que se avecinaba. Las flotas se movilizaron, las defensas se fortificaron y cada nave disponible fue llamada a Bastion Prime. El sistema se convirtió en una fortaleza erizada de armas y lista para enfrentar la tormenta. Henderson y Fornax recibieron el mando de una posición defensiva clave, una plataforma orbital masiva que serviría como la primera línea de defensa contra la flota Yan. La plataforma, conocida como Fortaleza Alfa, estaba equipada con algunas de las armas más avanzadas en el arsenal de la coalición, incluidos cañones de riel, cañones de plasma y un sistema de escudo capaz de soportar el bombardeo más pesado. Mientras se hacían los preparativos finales, Henderson se tomó un momento para reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Había comenzado esta guerra como un soldado en el frente, luchando una batalla desesperada para defender la humanidad. Colonias ahora estaba liderando la defensa del bastión más crítico de la coalición, con el destino de miles de millones de personas en juego. Fornax, por su parte, había sufrido una transformación profunda. Una vez que fue comandante del enjambre Yan, se había convertido en uno de los mayores aliados de la humanidad. Utilizó su conocimiento del VIH para ayudar a cambiar el rumbo de la guerra, pero sabía que esta batalla sería la prueba definitiva de su lealtad y determinación. El día del juicio final llegó con el avistamiento de la flota Yan en el borde del sistema. Fue un espectáculo aterrador. Una vasta armada de naves de guerra orgánicas. Sus formas grotescas estaban erizadas de armas y formaban equipo con el enjambre. Las naves se movían como una sola, guiadas por los restos de la mina Hav, de que el virus neurológico aún no había paralizado a la flota de la coalición, dispuesta en una formación defensiva alrededor de Bastion Prime, estaba lista para enfrentarse a los Yan de frente. La tensión en el aire era palpable mientras ambos bandos se preparaban para el inevitable choque. «Aquí vienen», murmuró Henderson mientras observaba el avance de la flota Yan en la pantalla táctica. Fornax asintió con la cabeza y sus mandíbulas hicieron clic suavemente. «Lanzarán todo lo que tengan contra nosotros. Debemos estar listos». La batalla comenzó con un rugido de fuego de cañón cuando los Yan se acercaron. Las armas de largo alcance de la coalición abrieron fuego contra la flota Yan. El vacío entre las dos fuerzas se llenó de rayos de luz y explosiones cuando la primera ola de naves Yan se desintegró bajo el bombardeo. Pero los Yan no se dejaron disuadir fácilmente. Avanzaron con sus naves, absorbiendo el castigo y devolviendo el fuego con una fuerza devastadora. La flota de la coalición se mantuvo firme, pero la gran cantidad de naves Yan comenzó a pasar factura en la fortaleza Alfa. Henderson y Fornax dirigieron la defensa con fría precisión. Los cañones de la plataforma dispararon a un ritmo constante, atravesando las filas Yan y manteniendo la línea contra el ataque, pero los Yan eran implacables. Sus naves pululaban por la plataforma en un intento desesperado por abrirse paso. «Concentra el fuego en sus naves insignia», Henderson ordenó con su voz que atravesara el caos. «Necesitamos interrumpir su estructura de mando». Los cañones de riel de la plataforma giraron para apuntar a la más grande de las naves y,
desatando una descarga de proyectiles de alta velocidad que atravesaron los agujeros orgánicos. Varias de las naves insignia explotaron en forma brillante. Ráfagas de luz su destrucción enviando ondas de choque a través de la formación. Pero la victoria duró poco. Los Yan tomaron represalias con un asalto masivo. Sus naves convergiendo en Fortaleza Alfa en un ataque coordinado. Los escudos de la plataforma destellaron mientras absorbían el impacto, pero la tensión era inmensa. Los escudos están aguantando, pero estamos recibiendo fuego pesado. Uno de los oficiales de la plataforma informó que su voz se tensaba. «Sigue disparando», Henderson gritó. «No podemos dejar que rompan las defensas la batalla». Se enfureció contra las fuerzas Yan y de la coalición enzarzadas en una lucha brutal por el control del sistema. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas, pero ninguno estaba dispuesto a dar marcha atrás. El espacio alrededor de Bastion Prime se convirtió en un cementerio de naves destrozadas y restos en llamas, un testimonio de la ferocidad del conflicto. A medida que pasaban las horas, se hizo evidente que los Yan estaban empezando a flaquear. El virus neuro combinado con el asalto implacable de la coalición estaba cobrando su precio, la estructura de mando de los Shi se estaba desmoronando, y las naves Yan se estaban volviendo desorganizadas y erráticas. «Estamos abriéndose paso», exclamó Fornax con los ojos fijos en la pantalla táctica. «La mente colmena se está debilitando». Henderson aprovechó la oportunidad. «Todas las unidades presionan el ataque. No dejes que se reagrupen la flota de la coalición». Avanzó con sus armas encendidas mientras destrozaban las filas Yan. Los cañones de la Fortaleza Alfa tronaron derribando las naves Yan. En oleadas la batalla estaba cambiando, y los Yan estaban al borde del colapso. Finalmente, con un último empujón desesperado, la coalición rompió las líneas Yan. Las naves Jian restantes se dispersaron, su coordinación se hizo añicos y su voluntad de luchar se quebró. El otrora poderoso enjambre estaba en plena retirada, huyendo de regreso a las profundidades del espacio Yan cuando el campo de batalla cayó a la vista. Una ovación estalló de las fuerzas de la coalición. Habían hecho lo imposible. Habían mantenido Bastion Prime y derrotado al enjambre. Jan Henderson se desplomó en su silla. El agotamiento lo invadió. La batalla estaba ganada, pero el costo había sido alto. La coalición había perdido muchos buenos soldados y la guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez había esperanza de que pudieran prevalecer. Estaba a su lado. Su expresión era de tranquila satisfacción. «Lo logramos, capitán». El capitán Henderson recibió un duro golpe. Asintió con una sonrisa cansada en su rostro. «Sí lo hicimos. Pero esto es solo el comienzo. Los Yan volverán y debemos estar listos». La batalla por Bastion Prime había sido un punto de inflexión, pero el camino por delante aún era largo y peligroso. Los Yan eran un enemigo resistente y no descansarían hasta que la humanidad y sus aliados fueran destruidos. Pero Henderson y Fornax estaban listos para lo que viniera. Después se habían enfrentado al corazón de los Yon y emergieron victoriosos ahora. Liderarían la lucha para asegurar que la amenaza Yan se extinguiera de una vez por todas. La guerra estaba lejos de terminar, pero la marea había cambiado. Y mientras lucharan juntos, la humanidad y sus aliados tenían una oportunidad. La victoria en Bastion Prime le había dado a la coalición un respiro muy necesario, pero la guerra contra los Yi estaba lejos de terminar. Aunque el VIH estaba debilitado, seguía siendo un adversario formidable, y la coalición sabía que necesitaba aprovechar su ventaja. Mientras pudieran, se tomó la decisión de lanzar una ofensiva final decisiva contra los Yon y un asalto total que pondría fin a la guerra o sumergir la galaxia en la oscuridad. Los líderes de la coalición se reunieron para planificar la ofensiva. Sus rostros sombríos pero determinados. Sabían que esta sería su última oportunidad de atacar al corazón del VIH para destruir su estructura de mando de una vez por todas. El neurovirus había hecho su trabajo debilitando la mente colmena y SE en el caos entre las filas Yan. Pero no fue suficiente. El VIH necesitaba ser destruido de raíz. El plan era audaz y lleno de riesgos. La coalición lanzaría un ataque de múltiples frentes contra las fortalezas restantes de los HI, apuntando a instalaciones e infraestructura clave.
El objetivo era la capacidad de los HI para librar la guerra. La guerra, obligando a los Ion a rendirse o enfrentarse a la aniquilación. El capitán Chris Henderson y el comandante Forks estaban una vez más en el centro de la operación. Su éxito en la misión anterior les había ganado la confianza y el respeto del liderazgo de la coalición, y se les asignó la tarea de liderar uno de los componentes más críticos de la ofensiva, el asalto al nexo de comando central de los HI. El nexo era el centro neurálgico del VIH, el lugar donde el vínculo psíquico de Jan era el más fuerte. Destruirlo decapitaría efectivamente al VIH, dejando al enjambre Jan sin líder y desorientado, pero llegar no sería una tarea fácil. El Nexus estaba ubicado en las profundidades del espacio Jan, protegido por capas de defensas y rodeado por una vasta flota de naves de guerra. La coalición reunió una fuerza de ataque como ninguna otra que la galaxia haya visto. Las naves de todas las especies miembros, desde los elegantes destructores Terran hasta los enormes dreadnoughts Vian, formaban la columna vertebral de la flota. Cazas y bombarderos pululaban alrededor de las naves más grandes, listos para atacar en cualquier momento. Era un espectáculo para contemplar, un testimonio de la fuerza de la alianza que se había forjado en los fuegos de la guerra mientras la flota se preparaba para partir. Henderson se dirigió a su tripulación, su voz firme pero cargada de la gravedad del momento. Esto es todo. Luchamos mucho y duro para llegar aquí y ahora. Es hora de terminar el trabajo. Los Jan nos han subestimado desde el principio, pero hoy les mostramos de lo que son capaces la humanidad y sus aliados. No solo estamos luchando por nosotros mismos, estamos luchando por cada especie en la galaxia que ha sufrido bajo la tiranía del VIH. Asegurémonos de que nunca olviden este día Fornax estaba a su lado. Su forma insectoide se elevaba sobre los oficiales humanos. Se había convertido en un símbolo de la resolución de la coalición, un ex enemigo convertido en aliado, luchando por una causa mayor que él. El VIH no caerá fácilmente, dijo. Su voz era un estruendo bajo. Pero, juntos podemos terminar esto. La flota despegó de Bastion Prime. Las naves, avanzando en perfecta formación, el empujón final había comenzado. El viaje al Nexus era peligroso. La flota encontró grupos de I y restos de resistencia del enjambre alguna vez poderoso que aún se aferraba a la esperanza de la victoria. Las batallas fueron feroces, pero las fuerzas de la coalición lucharon. Con una determinación que no podía ser igualada, cada enfrentamiento los acercaba más a su objetivo, cada victoria un paso más cerca del final de la guerra. Mientras se acercaban al Nexus, la flota fue atacada intensamente por los Jan. Instalaciones defensivas enormes, emplazamientos de armas de fuego construidos en asteroides y estaciones en órbita. Desataron una tormenta de rayos de plasma y energía que atravesaban el vacío con precisión mortal. Las naves de la coalición se movieron y esquivaron el fuego de respuesta con toda la potencia de fuego que pudieron reunir. Concentrar todo el fuego en esos emplazamientos de armas de fuego. Henderson ordenó con los ojos fijos en la pantalla táctica. Necesitamos despejar un camino hacia el Nexus. Las armas de la flota rugieron a la vida, apuntando a las defensas Jan con precisión milimétrica. Una por una. Las colocaciones de armas de fuego fueron silenciadas. Su destrucción enviando ondas de choque a través de la flota Jan. Pero cuanto más se acercaban al Nexus, más tensa se volvía la resistencia Fornax que había estado monitoreando. Las comunicaciones de los Jan se volvieron hacia Henderson con expresión grave. «¿Saben que vamos? Jai nos está lanzando todo lo que tiene. Ya casi estamos ahí». Henderson respondió con su voz resuelto. «Solo necesitamos resistir un poco más». La flota avanzó, sus naves maltratadas pero intactas. El Nexus ahora estaba a la vista, una estructura pulsante masiva que dominaba el centro del territorio de los Jan. Era una amálgama grotesca de elementos orgánicos y mecánicos, una máquina viviente que vibraba con el poder de la mente colmena. «Esto es todo», Henderson dijo, su voz llena de una mezcla de asombro y determinación. «Todas las naves concentren el fuego en el Nexus, derríbenlo». La flota desató toda su furia en el Nexus.
sus armas destrozando la estructura con una fuerza devastadora. Las defensas del Nexus estallaron, pero no fueron rivales para el poder combinado de la coalición. La estructura comenzó a agrietarse y colapsar, sus zarcillos orgánicos retorciéndose en agonía cuando el vínculo psíquico de la mina colmena se cortó. Pero los Yan no habían terminado. Aún en un último esfuerzo por proteger el Nexus, los He lanzaron un contraataque masivo, enviando ola tras ola de naves a la flota de la coalición. El vacío se llenó con la luz de 1000 explosiones, mientras las dos fuerzas se enfrentaban en una lucha desesperada en el puente de 1900. Su nave Henderson luchó por mantener el control. La batalla fue caótica, la situación al borde del abismo fuera de control, pero sabía que no podían permitirse el lujo de flaquear ahora, no cuando la victoria estaba tan cerca. «¡Mantengan la línea!», gritó su voz atravesando la guarida. «Casi llegamos». La flota se mantuvo firme, su determinación inquebrantable. El Nexus continuó desmoronándose bajo el asalto implacable. Sus defensas fallaron cuando la mina colmena se desgarró desde dentro. Finalmente, con un rugido ensordecedor, el Nexus explotó en un destello cegador de luz. La onda expansiva se extendió por el espacio y envió a las naves Yan en espiral fuera de control cuando la mina colmena se desintegró. La flota Yan, ahora sin líder y sin dirección, comenzó a desmoronarse sin la longitud psíquica que las unía. Las naves se volvieron erráticas y desorganizadas, sus tripulaciones se perdieron y confundieron. La coalición tomó el control. La oportunidad apremió el ataque y condujo a las fuerzas Yan a una retirada total. Mientras las últimas naves Yan huían al vacío, una ovación estalló en la flota de la coalición. El Nexus fue destruido. La mina colmena se hizo añicos. La guerra había terminado. Henderson se desplomó en su silla. El cansancio lo invadió. Lo habían logrado. Habían ganado. Forks se paró a su lado. Su expresión era de tranquila satisfacción. «El hola está roto», dijo. Su voz se llenó de una sensación de finalidad. «La galaxia es libre, Henderson». Asintió con una sonrisa cansada en su rostro. «Sí, lo hicimos. Pero el verdadero trabajo comienza ahora. Tenemos que reconstruir para asegurar que nada como esto vuelva a suceder». La batalla fue una, pero las cicatrices de la guerra tardarían en sanar. La galaxia había pasado por un tiempo oscuro, pero ahora había esperanza de un futuro más brillante cuando la flota regresó a Basan Prime. Las celebraciones comenzaron. La coalición había logrado lo imposible, derrotar a un enemigo que alguna vez pareció invencible. La guerra había unido especies que alguna vez habían sido enemigas, forjando lazos que durarían generaciones para Henderson y Fornax. El viaje había sido largo y arduo, pero había valido la pena. Habían luchado por algo más grande que ellos mismos, y habían emergido victoriosos. La galaxia estaba entrando en una nueva era, llena de promesas y potencial. La coalición lideraría el camino guiando a la galaxia hacia un futuro de paz y cooperación. Se había dado el empujón final y la galaxia era libre con la destrucción de los Achidjan. El Comando Nexus. La guerra que había devastado la galaxia durante tanto tiempo finalmente había terminado. La coalición ahora, la fuerza dominante en la galaxia, se mantuvo victoriosa, pero la victoria llegó con sus propios desafíos. La galaxia quedó asustada y golpeada por el conflicto. Necesitaba desesperadamente reconstruirse y sanar. Cuando el polvo se asentó, los líderes de la coalición se reunieron en Bastion Prime para trazar el curso para el futuro. Sabían que la galaxia estaba en una encrucijada y que las decisiones que tomaran en los próximos días darían forma a la galaxia para las generaciones venideras. El capitán Chris Henderson, ahora un héroe celebrado en todas las estrellas, estaba al frente de estas discusiones junto a él. Fornax, el excomandante Yan que se había convertido en una de las figuras más confiables y respetadas de la coalición. Juntos habían ayudado a liderar la galaxia a la victoria y ahora tenían la tarea de ayudar a reconstruirla. La primera prioridad era la restauración de los mundos que habían sido devastados por la guerra. Planetas enteros habían sido reducidos a escombros, sus poblaciones fueron destruidas y sus ecosistemas destruidos. La coalición movilizó sus recursos desplegando flotas de naves para brindar ayuda y comenzar el largo proceso de reconstrucción, pero reconstruir las estructuras físicas era solo una parte del
El desafío de la guerra había dejado heridas profundas en los corazones y las mentes de quienes la habían vivido. El enjambre Yan, una vez temido y odiado en toda la galaxia, ahora era una fuerza destrozada. Sus restos estaban dispersos y sin líder. Muchos de los Yan sobrevivientes se desconectaron de la mente colmena. Se quedaron perdidos y sin dirección, luchando por encontrar su lugar en una galaxia que ahora los veía con sospecha y miedo. Fornax se encargó de liderar el esfuerzo para integrar a los Yan sobrevivientes en el nuevo orden galáctico. Entendía mejor que nadie los desafíos que enfrentaban y estaba decidido a ayudarlos a encontrar un camino hacia adelante bajo su guía. Se establecieron programas para ayudar a los Yan a adaptarse a su nueva realidad, ofreciéndoles la oportunidad de contribuir a los esfuerzos de reconstrucción y ser aceptados como parte de la comunidad galáctica. Henderson, por su parte, se centró en los desafíos más amplios de unir la galaxia bajo el estandarte de la coalición. La guerra había reunido a especies que alguna vez habían sido enemigos acérrimos, y ahora necesitaban encontrar una manera de trabajar juntos en tiempos de paz. El liderazgo de la coalición se expandió a incluir representantes de cada especie miembro, asegurando que todas las voces fueran escuchadas y que las decisiones se tomaran colectivamente. Fue un proceso difícil y a menudo polémico. Las viejas rivalidades y la desconfianza eran profundas, y las heridas de la guerra aún estaban frescas, pero Henderson y los otros líderes estaban comprometidos a construir una galaxia donde la cooperación y el entendimiento fueran los principios rectores. Sabían que la única manera de prevenir conflictos futuros era asegurar que cada especie se sintiera valorada e incluida en el nuevo orden. A medida que pasaban los años, la galaxia lentamente comenzó a sanarse. Los esfuerzos de la coalición para reconstruir e integrar el Ion tuvieron éxito y el alguna vez temido enjambre se transformó en una parte productiva y respetada de la comunidad galáctica. Los lazos que se habían forjado en los fuegos de la guerra se hicieron más fuertes, y la coalición evolucionó hacia un verdadero gobierno galáctico, uno que representaba los intereses de todos sus miembros. Henderson y Fornax continuaron sirviendo como líderes y asesores, guiando a la coalición a través de los desafíos de la era de posguerra. Habían luchado codo a codo para derrotar a los Hai, y ahora trabajaban juntos para construir una galaxia donde la paz y la cooperación eran la norma. La galaxia había entrado en una nueva era llena de promesas y potencial. La influencia de la coalición se extendió a cada rincón de la galaxia y se formaron nuevas alianzas a medida que especies que alguna vez habían estado aisladas se unieron a la creciente comunidad. Las cicatrices de la guerra nunca sanarían por completo, pero la galaxia había aprendido de su pasado y estaba decidida a construir un futuro mejor para Henderson. El viaje había sido largo y difícil, pero había valido la pena. Había dedicado su vida a la causa de la paz. Y ahora podía ver los frutos de su trabajo. La galaxia era un lugar mejor y sabía que continuaría creciendo y evolucionando en formas que solo podía imaginar mientras miraba las estrellas desde el puente de su nave. Henderson sintió una profunda sensación de satisfacción. La guerra había terminado, pero el trabajo de construir una pieza duradera apenas comenzaba y estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara por delante. La nueva era había comenzado y la galaxia estaba lista para abrazarla. El viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo el futuro parecía brillante. La galaxia había pasado por un período de gran oscuridad, pero ahora era hora de salir a la luz y Anderson, Fornax y el resto de la coalición estaban listos para liderar el camino.